Ya. Entonces, como le dije, yo iba a explicárselo así, o sea, en un PDF. Estas son las preguntas teóricas que hace el ingeniero. Y esta fue la pregunta de examen que me hizo a mí. E hizo también el examen final del primer semestre de 2020. ¿Ya? Este fue el examen, miren, teórico. Entonces yo quise mejorarlo para que ustedes me entiendan. Y por eso, en vez de explicárselo así, algo capaz no le entienda a otro o sin sentido, se lo voy a explicar y me di el tiempo de hacérselo en diapositivas, ¿no? ¿Ya? La cual es lo que estábamos viendo hace rato. Este de aquí. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a comenzar. Aquí entonces hice las preguntas, las cuales, las preguntas de examen teórico de carretera, ¿no? De disyuntivo de ahora. ¿Ya? Este es el modelo de examen final teórico del primer semestre de 2020, ¿ya? La cual decía la pregunta al ingeniero. Para el dimensionamiento del pavimento flexible, según el método Basto, ¿cuáles son los parámetros para el diseño? Explique paso a paso, dijo el ingeniero. ¿No? Entonces esta es la pregunta. Entonces ustedes tienen que tratar de entender. ¿Por qué? Porque acá mayormente cometían el error de explicar esto paso a paso, pero como a un recapeo. Entonces, acá dicen, miren, para el dimensionamiento, o sea, de lo que hicimos en la primera ayudantía, el primer ejercicio, dimensionar desde cero, ¿ya? Entonces, esto se basa aquí. La pregunta, entonces ustedes, si es que el primer parcial de ustedes llega a ser teórico, tienen que responder, ¿no? Para el dimensionamiento del pavimento flexible, según método Basto, ¿cuáles son los parámetros? Nada de ejercicio, es pura teoría. Entonces, yo aquí se lo hice detallado. Entonces, como paso número 1, es el factor de distribución por dirección. Antes de pasar esto de aquí, yo quiero aclarar que esta teoría que está hecha por mi persona fue lo que se fue explicado en mi semestre, ¿ya? La cual el ingeniero no explicó mucho. Entonces, ustedes con esto que le voy a explicar pueden agrandar la información en la tutoría de acuerdo a lo que explicó el ingeniero este semestre, ¿sí? Pero la cosa les estoy mostrando cómo es el examen que él hace, ¿no? Cómo toma, mejor dicho. Entonces, el primer punto es el factor de distribución por dirección. ¿Se acuerdan que en el ejercicio práctico hicimos lo que era la confiabilidad, después el área o la curvatura, ¿no? Pero cuando es teórico, primero nos fijamos el factor de distribución por dirección. ¿Y en qué consiste eso? Un ratito. ¿Y en qué consiste esto acá? Este factor es siempre de 0.5, es decir, el total de flujo vehicular sensado, la cual quiere decir que la mitad va por una dirección y la otra mitad va por la otra. En algunos casos puede ser que un carril circule más vehículos que en el otro. Para eso se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Aquí puedo observar, ¿no? A lo que decía el factor de distribución. Aquí vemos uno que está en una dirección y aquí en otro sentido, ¿no? Yendo y viniendo. Y acá dice que el factor de distribución va a ser siempre 0,5 por el total del vehículo censado, ¿no? Vehicular censado, mejor dicho. Y dice, ¿no? Que por esta mitad, o sea, los que están de ida, puede ser más que todo que esté yendo más que la otra mitad, o puede ser al contrario, ¿no? Por decirse, cuando hay un tiempo feriado, ustedes saben que todos salen de viaje. Entonces, hay más ida que venida, ¿no? Cuando es tiempo feriado. Pero hay también otros casos que cuando llegan carga, hay más de venida que de ida, ¿no? Entonces, esto se refiere al factor de distribución por dirección, ¿ya? Pero acá dice, para eso se debe tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa? Acá ustedes pueden ver un punto que es el peso de los camiones, ¿ya? Aquí pueden ver cómo aquí un camión está yendo a ver cuánto pesa este camión, ¿no? La cual aquí pueden ver este aparato azul, la cual mide de cuánto pesa el camión, ¿ya? Es tipo como esas balanzas, kilogramos, sino que
pesa de cuánto es, ¿no? Entonces así mayormente se va haciendo el peso de los camiones, ¿no? Por esta máquina. Hay estas máquinas de diferentes formas, ¿no? La cual pasa y mediante una maquinita te dice cuánto es lo que pesa esto. Entonces aquí vamos a poner a ver un punto, el peso de los camiones, ¿no? Y el otro punto, ¿cuál es? Es el censo de tránsito vehicular. Ya, esos son los dos puntos que se deben tomar en cuenta eh, en el factor de distribución por dirección. El peso de los camiones y el censo de tránsito vehicular, la cual aquí en el censo consiste en una planilla y de todo, o sea, esta planilla debe estar rellenada por el tipo de vehículo que tenga. Taxi, camioneta, volqueta y así, digamos, ¿no? La planilla más grande. De aquí entonces, de acuerdo que nos dé el peso y el censo, la cual separan personas en varios lugares y sectores, de ver cuántos son los camiones que circulan y todo eso. Y esto se basa el censo de tránsito vehicular. Entonces aquí estamos viendo el primer punto, que es el factor de distribución por dirección. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo punto? Es el factor por distribución por carril. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Es la cantidad de carril que circula por la avenida, que considera cuántas autopistas son. Por ejemplo, en el Chiriguano hay 4 autopistas. En el kilómetro 6 son 2 autopistas y en la Angostura es una. ¿A qué nos referimos distribución por carril o autopista? ¿A qué se refiere con estos ejemplos, no? Del que pone el Chiriguano, el kilómetro 6 y la Angostura. Por ejemplo, se refiere al número de carril que circula por la avenida. Aquí vemos una imagen, miren, el número de carril. Que desde un carril va a ser 1, así de 2, entre 0,80 y 1, así de 3, de 0,60 a 0,80, y si es de 4, 0,5 a 7,5, perdón. ¿Ya? Ahora, ¿qué se refiere con los ejemplos que nos plantea? Por ejemplo, pone el ejemplo del Chiriguano, que hay 4 autopistas. ¿Se dan cuenta ustedes, no ve, que cuando vamos a la universidad está separada por dos calles, por decirse, ¿no? Dos avenidas, mejor dicho. Dos que van de ida y dos que van de venida. Y ven esa línea blanca, esa es el carril. Aquí, por ejemplo, no se llega a apreciar mucho, pero aquí vemos dos, miren, dos avenidas que están de ida. Y hay dos líneas que separan en cada avenida, ¿no? Entonces, esa es la distancia del carril. ¿Y por qué dice 4? Porque uno y 2, y más del otro lado son 1 y 2, suman los 4. ¿Ya? A eso se refiere las 4 autopistas en el ejemplo de Chiriguano. Ahora, en el ejemplo del kilómetro 6, ¿no? Aquí vemos del segundo anillo. Ahora, el kilómetro 6, ¿no? El sexto anillo. Aquí podemos ver, miren, que circula a dos. Hay dos avenidas, que una es de ida y otra es de venida. Y ahí vemos que son dos, miren, dos carriles son. Ahí pueden darse cuenta. Aquí miren, dos carriles. Mayormente el carril del lado derecho, que está a la acera, es el mayormente público, donde pasan micros, taxis. Y el que está al otro lado, a su lado de eso, o sea, que va a donde pasa el camino de peatón, es donde mayormente pasan los vehículos o autos privados, ¿no? Entonces ahí pueden darse cuenta que son de dos carriles, ¿no? En el kilómetro 6. Ahora, cuando llegamos a la costura, es de un solo carril. Ahí pueden darse cuenta, mire, un carril aquí y aquí otro carril. La cual uno es de ida y la otra es de venida. Y este es la costura. Entonces a eso se refiere el factor por distribución por carril. ¿Sí? Ya, la cual es la cantidad de carril que circula en la avenida, ¿no? Dice, y aquí se lo estoy mostrando con ejemplitos más para que se entienda mejor. Ya, a eso se refiere el segundo punto. Ya, así tienen que hacer ustedes su examen, ¿no? En la forma teórica. La confiabilidad es el tercer punto, o el tercer paso. Es decir, de cuánto va a durar el pavimento de grado de certidumbre. Y ahí ustedes ponen, ¿no? Que la confiabilidad está entre 85 a 90% para carreteras importantes, lo cual esto va a tener espesores mayores. Y la confiabilidad de 60 a 80% para carreteras secundarias va a tener espesores menores. ¿Sí? Para esto no busqué imagen porque no pude encontrar la verdad. Para disculpar aquí. Y aquí les muestro, miren, tipo de caminos como son autopistas, carreteras de primer orden, secundaria y caminos vecinales. Ahí está en zonas urbanas
y zonas rurales, ¿no? Entonces lo que nos explica el ingeniero es un vistazo, y aquí es lo que se ve ya cuando se hace un proyecto, dependiendo qué zona urbana es, si son carreteras principales, importantes, mejor dicho, secundaria, o si son para zonas rurales, ver si el tráfico no es mucho, y todo eso, ¿no? Y pues aquí se lo saqué este cuadrito para que ustedes lo vean, ¿ya? Entonces, el primer punto hemos visto que era factor por dirección, el segundo era por carril, y el tercero es la confiabilidad, ¿no? Y el paso 4 es el nivel de serviciabilidad, la cual es el confort y la comodidad que brinda la carretera en la circulación de los vehículos, livianos o pesados o cualquiera de ellos. La cual como servicio inicial tenemos 4.2, servicio final tenemos dos, ¿no? ¿Se acuerdan que es 2.5 y 2.0? La cual 2.5 es para carreteras importantes como Santa Cruz a Guardia, un ejemplo que estoy poniendo. Y 2.0 cuando es carretera secundaria, como ser Cotoca ahorita, ¿ya? Entonces, ahí vemos ya el 4 puntos, ¿no? A lo que pregunta el ingeniero del examen teórico, a lo que preguntó el ingeniero. Como quinto paso tenemos el factor equivalente de carga, la cual es el eje patrón igual a 8.2 toneladas, que va a ser igual a 1800 libras o igual conocido a 18 kits, la cual 18 kits es igual a 1 pulgada y 36 kits igual a 21,2 pulgadas, ¿no? La cual, ¿a qué se refiere? Se refiere que se utiliza para determinar el efecto destructivo dependiendo de las cargas y el tipo de eje de vehículo. Acá se refiere más que todo dependiendo del vehículo y qué carga esté llevando ese vehículo. Por eso acá dice, miren, sube el número de pasadas de ejes transformado en número de ejes tipo, que de acuerdo a la directiva esto es un eje de simple 18 kits. O sea, acá se refiere al número de pasadas, como le dije, se refiere más que todo al tipo de vehículo, a la carga que esté llevando el vehículo y de cuánta pasada está yendo por el pavimento, ¿no? Entonces ahí se ve más que todo qué tanto es lo que puede resistir mi pavimento, el daño que puede causar. Y como le había mencionado anteriormente, en nuestro país la carpeta asfáltica, mejor dicho, llega a ser mayormente a 15 centímetros y en Europa a 40 o 45 centímetros, ¿no? Entonces los camiones grandes que vienen aquí a nuestro país, eso pues no puede, o sea, como es tan pesado y aparte con la carga, nuestros caminos obviamente que se van a llegar a fregar con el tiempo por motivos que no es apto para soportar esas cargas pesadas, ¿no? Por lo cual eso nuestro país debería normalizar, ¿no? Y no dejar pasar eso para que nuestras avenidas no queden así como quedan hoy en día, ¿no? Así todo parchado, ¿no? Entonces a esto se refiere el factor equivalente de carga, ¿ya? Como paso 6 tenemos el modo de resiliencia de terreno de fundación, ¿no? Y es el M sub R, la cual se presenta el comportamiento de la capa de estructura del pavimento en tiempo de servicio de la carretera y se trabaja a dice, ¿ya? Y a esto se refiere el modo de resiliencia. Miren, ahí lo pueden observar. Un ensayo que se hace en el laboratorio, la cual esto es el modo resiliente de las capas del suelo y agregados que componen la fundación de camino permite calcular las tensiones resilientes y deformaciones y deflexiones y analizar el grado de performance del sistema para determinar así la respuesta estructural del pavimento. Acá más que todo se refiere a que cuando se va a hacer un pavimento rígido o un pavimento flexible, se va a ver por el modo de referencia para ver cuánto va a ser esa deformación y cuánto va a ser las tensiones que va a llegar a demostrar esto. Y esto meramente se ve más que todo en los pavimentos rígidos, ya que en los pavimentos flexibles es lo que ustedes están viendo en laboratorio, que es más que todo con estabilidad Marshall. Van a ver la deformación que va a llegar a tener su carpeta asfáltica, ¿ya? Y el modo de resiliencia es más que todo a lo más profundo de toda la carpeta, en este caso, que viene incluido, ¿sí? Entonces a esto se refiere el modo de resiliencia o terreno de fundación, ¿ya? Con el paso 7 es el coeficiente de aporte estructural, ¿ya? O sea, es lo más resistente de la carpeta asfáltica. Y como ustedes ya saben, el primerito es la carpeta asfáltica o la capa de rodadura, ¿no? Que es conocido por el ASU1, ¿ya? La cual aquí vemos la estabilidad marcha, ¿no? Por la gráfica. Y ahí vemos, miren, ¿no? Una carretera y esta es la carpeta asfáltica. Miren, aquí normalmente si llegan a ver,
Esto puede ser unos 15 centímetros, 10 centímetros. Bueno, esta imagen lo saqué de internet para que lleguen a darse cuenta cómo es la carpeta asfáltica, ¿no? En nuestro país esto llega a ser 15 centímetros, ¿vale? En Europa ya a ser 40, 45 centímetros. En cada país tiene sus normas, las cuales ellos aplican. Y también, ¿por qué llega a ser tan grande? Porque tiene la economía para poder hacerlo, ¿no? Entonces aquí vemos la carpeta asfáltica, ¿ya? Uno de sus coeficientes de aporte estructural. Como A sub 2 es la capa base. Y acá vemos, miren, una capa base, ¿no? La cual aquí, en la capa base, obviamente cuando van con el riego también, para que esto se vaya compactando. Y la capa subbase es lo mismo, pero miren, se da la diferencia. Acá está más fino, aquí no, ¿no? Y en la capa subrasante, que es el sub 4, ahí se dan cuenta, miren, es diferente, ¿no? Entonces, esos son los pasos para el coeficiente de aporte estructural. Basta con que solamente expliquen que la carpeta asfáltica pasaba a estrella Marshall, capa subbase igual a sub 2, capa subbase igual a sub 3, y la subrasante mejorada igual a sub 4, está bien, ¿no? ¿Ya? Como paso 8 tenemos el desvío estándar, la cual ustedes se acuerdan que en la ayudantía les expliqué que sin errores en el tránsito, el desvío estándar es 0.44, que es para un pavimento flexible, pero con errores en el tránsito es de 0.49. Mayormente nosotros adoptamos con errores en el tránsito, ¿no? Como seguridad. ¿Sí? Coeficiente de drenaje, ¿no? Es por el M. La cual le pone, aquí estoy asumiendo los valores. Yo estoy asumiendo que se encuentra por una condición buena, ¿ya? Para la capa base, entre la capa subbase, entre 0, 9 y 1. Yo estoy asumiendo estos rangos, ¿no? Solamente estoy mostrando. ¿Ya? Y esto se refiere al coeficiente de drenaje. Ustedes saben que las carreteras cuando viajan, estas son las cunetas, ¿no? Y esto se refiere al coeficiente de drenaje. Y esto tiene que estar limpio porque si esto llega a rebalsar o por un derrumbe y no llega a limpiarlo, el agua obviamente que va a rebalsar y va a dañar los pavimentos, ¿no? Obviamente los pavimentos que son resistentes, o sea, cuando uno viaja en flota y todo eso, son resistentes porque no hay mucho tráfico, no es un tráfico pesado, ¿no? Entonces, por lo cual, eso llega a durar bastante, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, miren otra carretera y su conecta es diferente, ¿no? Y esta llega a variar de acuerdo a la capa base, su base y todo eso, ¿no? Y me muestra con imagen. El número 10, el tiempo del periodo de diseño, la cual dimensionamos en dos periodos de proyecto, uno para 10 años, que es de 2 por 10 a la 6, y si es para 20 años, de 3 por 10 a la 7. Mayormente, el tiempo de periodo de diseño, aquí en Bolivia, se la opta casi de 5 años para arriba. Porque si uno pone 10 años, no sabemos nosotros que esa carretera no va a durar para 10 años. Ya saben los motivos, puede ser por una mal hecho, un mal trabajo, y también otro motivo puede ser por el peso, ¿no? Como le dije, hay camiones europeos que vienen aquí a Bolivia, la cual ellos pueden resistir cargas pesadas, porque ya hacen 40, 45 centímetros. Pero aquí no, pues, ¿no? Entonces pueden ser los motivos, ¿sí? Y por último tenemos los espesores mínimos, la cual recomendado para la carpeta asfáltica y base granular de ejes de carga equivalente de 8.2 toneladas, que van a circular sobre la estructura de pavimento durante el periodo del proyecto adoptado. No, aquí es más que todo de cuánto que llega un camión a pesar y de cuánto es la recomendación, ¿no? Como dije, por norma, más que todo se basa en los espesores mínimos, es por norma, ¿ya? Y de aquí dice, ¿no? De acuerdo al proyecto adoptado, dice, ¿ya? Entonces, eso sería para la primera pregunta, que son 11 pasos. Ahora, yo le dije que esto fue lo que el ingeniero me explicó en semestre. Usted, capaz, el ingeniero, hace varias veces el orden ingeniero en cada semestre, como para ver una trampa, una maña o no sé. Pero como ustedes tienen la ventaja de grabarse esta clase, pueden aumentar la mitoría, ¿no? O a veces este ingeniero incluso lo explica en clase. Si usted lo tiene hecho, amplíen esa información y prepárense para la teoría, porque así es su examen teórico el ingeniero, como les mostré. ¿Ya? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta decía, explicar paso a paso para el dimensionamiento de espesores de refuerzo. Cuando ustedes vean espesores de refuerzo, se refiere a recapeo.
¿Sí? De eso no se olviden, recapeo. ¿Y cómo es? Uno, tiene que ver la evaluación superficial. Ver si nuestra carretera tiene fisuras, grietas y baches, etc. Aquí vemos, miren, una fisura, ¿no? Y a esto es lo que se refiere como piel de cocodrilo. ¿Se dan cuenta, no? Parece siempre una piel de cocodrilo. ¿Ya? Entonces eso se llega a ver en la evaluación superficial si tiene fisura. Si tiene grieta, se va a ver de esta manera, miren. Grieta, esta es incluso una grieta pequeña. Llega a haber grietas más anchas que miden 10 centímetros. Y todo eso, ¿no? La cual ustedes ven personas que rellenan con tierra unas cuantas monedas, digamos, ¿no? Porque esto, la verdad, suele dañar las llantas del vehículo, ¿no? Y baches, ¿no? En nuestro entorno, por ejemplo, se ve mucho estos baches y la cual se ve parchado, ¿no? Por cada carretera, ¿no? Baches grandes, pequeños, y se ve las parchas, ¿no? Color negro, así por todo lado. Entonces, el primer paso es de ver la evaluación superficial, o sea, de ver en qué condiciones se encuentra la carretera cuando vamos a hacer para espesores de refuerzo, o sea, llamado recapeo. Como segundo punto tenemos la excavación de pozo para observación, para ver cómo está y así poder sacar una obtención de muestra. Una vez que hemos visto cómo se encuentra nuestra carretera, obviamente que hay que redimensionar, ¿no? Entonces, en algunos casos redimensiona, pero también hace un pequeño hueco, lo cual ven de qué condiciones se encuentra su carretera. Entonces, esto se refiere al segundo punto, la excavación de pozos para observación. Entonces, hay unos casos donde llegan a sacar todo meramente de lo que es la carpeta asfáltica, ojo, y sacan muestras, ¿no? La cual hace un pequeño pozo, como podemos observar ahí, ¿sí? Ese es como segundo punto. Y como tercer punto, es la medición de espesor de las capas de pavimento. O sea, la carpeta asfáltica, la base, subbase, es de cuánto mide. O sea, por ejemplo, no sé, un ingeniero hizo una carretera y el otro ingeniero va a redimensionar esa carretera. Pero antes de redimensionar, quiere saber cuánto de espesor tiene cada cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos llegan a medir y si es que tienen la suerte, van a encontrar el proyecto cuando esto fue hecho de la carretera. Aquí pueden observar, ahí puse una imagen de las consideraciones de diseño, de la subrasante, base y asfáltica, ¿no? La carpeta asfáltica o subrasante. ¿Ya? Esta es la misma forma que nosotros aplicamos. ¿Ya? Como tercer paso. Como cuarto paso tenemos el ensayo de laboratorio con muestra obtenida en campo. Los ensayos que mayormente se hacen son, en este caso tenemos aquí, porcentaje de humedad, ¿no? Ensayamos en el laboratorio del suelo. Tenemos el manual de ensayo de CBR. Tenemos el cono de arena que normalmente se ocupa mucho en carretera. Y tenemos lo que es Proctor, ¿no? Y también límite líquido, límite plástico y el índice de plasticidad y la granulometría. Estos ensayos de laboratorio tienen que ser obtenidos de muestra del campo, o sea, no de su carretera. Ustedes tienen que volver a sacar esto, ¿sí? Como cuarto punto. Como quinto punto, calculamos el SN actual. Ustedes ya saben esta formulita, ¿no? Como vimos en la primera ayudantía. El sexto paso es el censo de vehículos. O sea, en el quinto paso, ¿por qué calculamos el número estructural actual? Es para ver en qué condiciones se encuentra nuestra carretera, ¿ya? Por eso calculamos el SN actual. Y el sexto paso es el censo de vehículos y cálculos de eje equivalente, la cual es el periodo de diseño adoptado de 7 a 10 años. Pero acá me acuerdo que el ingeniero decía de 5 años porque no hay carreteras que duran 7. Incluso ni 5 duran, llegan a durar 1 año, 2 años, ingeniero. Entonces, pero aquí en nuestra norma dice que puede ser de 7 a 10 años adoptado. Séptimo paso, tenemos calcular el SN requerido para 10 años. Una vez calculado el SN actual, tenemos que volver a calcular un SN requerido según con los datos que hemos obtenido en el laboratorio, ¿no? Que fue sacado de la carretera. Entonces debemos tener datos como la W18, datos como la confiabilidad, el desvío estándar, el modo de resiliencia y el delta PCI. Ya, esos datos debemos tener. Después calcular el delta SN, el número estructural, la cual es el número estructural requerido menos el número estructural actual. Y como paso 9, calcular el espesor de refuerzo con la carpeta asfáltica mezcla caliente. Una vez calculado esto, vas a encontrar la altura, ¿no? Que va a ser la nueva altura de la carpeta asfáltica. Y de esta forma la hemos visto, ¿no? La cual aquí vamos a despejar
D sub 1 y va a ser igual a delta sub S sub delta Sn sobre la carpeta asfáltica, ¿no? Ya ahí acabaría la segunda pregunta. Esto yo sé que ustedes lo tienen, pero ustedes lo pueden ampliar más a lo que de este semestre, ¿no? El mío aquí no está tan ampliado, pero como le dije, mi semestre me preguntó el primer parcial y el examen final, teoría, y fue la misma pregunta, ¿ya? Entonces, esta fue la primera pregunta del examen final del primer semestre de 2020, ¿sí? Y les muestro una carátula terminada, ¿no? Ahora, este es el modelo de examen final teórico del segundo semestre de 2020, o sea, del anterior semestre que pasó, la cual el ingeniero dijo, definir e indicar cómo se obtienen los siguientes parámetros. W18 puso el ingeniero y ustedes tenían que escribir qué es lo que significa. Entonces, W18 es la cantidad de eje de carga equivalente a 18 kis, la cual este parámetro puede calcularse mediante el primer ábaco, la cual es el número de repeticiones de eje equivalente de 8.2 toneladas. Eso ustedes pueden ponerlo, pero mejor si lo amplía a su información que tienen de este semestre, porque aquí falta un poco más, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero esto preguntó el anterior semestre. La segunda, a esto le dictó este W18, le dio un tiempo de 3 minutos para que respondan ustedes qué significa W18. Acabó los 3 minutos y toda la otra pregunta que dijo, confiabilidad, definir, indicar cómo se obtiene. Entonces ustedes tienen que responder también aquí en estos 3 minutos. La confiabilidad R es un parámetro que nos permite estimar el periodo de diseño, es decir, de cuánto va a durar mi carretera, la cual nos indica el nivel de confianza y el grado de certidumbre, ¿no? Pasados esos 3 minutos, dictaba la otra pregunta del ingeniero. Aquí ustedes pueden poner también, ¿no? La confiabilidad de 85 a 90% para carreteras importantes y de 60 a 80% para carreteras secundarias. Y ponen también que son espesores mayores, las importantes, y espesores menores, las secundarias, ¿no? Y al poner, bueno, todo lo que puedas responder en ese tiempo de 3 o 5 minutos que les dé este semestre, si es que llega a ser teórico. Esto aquí, todo mucho que lo coloquen, pero también se lo he puesto, ¿no? Si es que se acuerdan, pueden colocarlo también ustedes. ¿Ya? La última pregunta era los niveles de irreversibilidad. Entonces, es el confort y la comodidad que brinda la carretera en la circulación de los vehículos, livianos o pesados o cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, colocar servicio inicial, servicio final de 2.5 y 2.0. 2.5 carretera importante como Santiago Warner y 2.0 carretera secundaria como Cotoca y Borita. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que me dio tiempo a mí para poder hacer teórico. ¿Ya? Espero que se haya entendido, pero para complementar nos voy a mostrar lo que le mostré hace rato, ¿no? Que era el PDF, ¿no? Entonces aquí está, miren, lo que le expliqué hace rato es lo mismo, solamente que yo en la diapositiva lo expliqué más detallado con dibujitos para que se entienda mejor, digamos, ¿no? Pero ustedes la pregunta le va a decir, como les expliqué hace rato, dígame los pasos para el dimensionamiento flexible según el método ASTO de los parámetros diciendo y explique, digamos. Entonces yo aquí, ustedes tienen que hacerlo así, miren. Se preguntan paso a paso, ¿no? Como ven en el PDF. Todo eso que está ahí, yo lo expliqué en la diapositiva. ¿Ya? Ahora, hay de otra manera que el ingeniero le puede preguntar. Explique paso a paso para el dimensionamiento de pavimento flexible por el método ASTO de forma práctica. Si se de forma práctica, no haríamos lo que vimos en la diapositiva o lo que estoy mostrando aquí, porque este es de forma teórica. Si se práctica, ustedes tienen que hacer como hicimos en la primera ayudantía. ¿Con qué habíamos empezado? Con la confiabilidad, ¿no? La cual depende del tipo de carretera. Si es principal, 85%, si es secundaria, 70-80%. Principal, ejes truncales de alta carga de tránsito y avenida autopista. Secundaria, ejes comunales, calles, condominio o ciudades, ¿no? Así vamos a explicar de forma práctica. Después, ¿se acuerdan que hicimos el área bajo la curvatura, no? Ahí está el Z sub R, depende de la confiabilidad del valor estadístico, ¿no? Ahí se lo puse. El punto 3, ¿se acuerdan que era el desvío estándar? Recomendado 0.25, 0.35, ¿no? Esto mayormente es un valor que el ingeniero a veces recomendaba en semestre, a veces no. Entonces, en este caso sería 0.44 y 0.49. Pero el valor de corrección de errores en tránsito, de conteo, mejor dicho, es de 0.49.
El cuarto paso, acuerdan que era la serviciabilidad o servicapacidad, a veces le dice el ingeniero, la cual es la diferencia entre delta PSI, que es P sub 0 y menos P sub final, ¿no? Y ahí colocan, y el rango, miren, excelente, buenas condiciones, todo eso. El quinto paso era el modo de resiliencia. El modo de resiliencia igual a CBR, que es igual al terreno de fundación. Y como encontrábamos el ABA, como he dicho, ¿no? Pueden colocar así un ejemplito como guía. El sexto paso es el número estructural, que es igual a SN. Y el número estructural se puede calcular con qué datos, con qué información, hemos dicho, con el desvío estándar, el área bajo curvatura, delta PSI, modo de resiliencia y W18. Donde W18 es la carga o eje patrón. Séptimo paso, ¿se acuerdan que encontramos el coeficiente de aporte estructural? Y pueden colocar la carpeta asfáltica igual a su 1 por la teoría de Marsh. La capa base, subbase y subrasante mejorada por el CBR, ¿no? Que va como dato. Y el suelo cemento depende de del rango o de la resistencia a compresión, que va a estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el 8, el coeficiente de drenaje, ¿no? Que es M. Aquí vemos la capa, dependiendo si dice buenas condiciones, malas condiciones, pobre, todo eso, ustedes lo calculan. Aquí, por ejemplo, capa base, bueno, aquí era M2, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, M2, 3 y 4 era. Ya yo me confundí. Y se obtiene por tabla, ¿no? Ustedes deben colocar así. El noveno paso, espesores mínimos, en función de W18, la cual los valores adoptados, bueno, el tiempo se va a acabar y apenas que se acabe, se conectan así porque falta un poquito más explicarle la teoría, ¿ya? Más lo voy a dejar de grabar.